Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hemos querido hacer esta transmisión en vivo el día de hoy a través de Diáspora Televisión y por supuesto a través de la cuenta de YouTube de Unión Venezolana en Perú para hablar un poco sobre un tema que en definitiva se ha convertido en uno de los temas que ocupa la atención de buena parte de la población migrante y refugiada venezolana en Perú y que guarda relación con el tema de la sanción con cobro de multas a todas aquellas personas extranjeras, por supuesto también venezolanos y venezolanas se incluyen entre estas, que no hayan prorrogado o que hayan dejado de prorrogar su residencia antes del vencimiento de la misma. O sea, todas aquellas personas que no prorrogaron su residencia antes del vencimiento son están sujetas a la imposición de sanción de multas por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el marco de lo que establece el artículo 190 del reglamento de la ley de migración. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos venido recogiendo en los últimos días y con lo cual estamos perfectamente de acuerdo? En primer lugar, que es desproporcionado el monto establecido en este reglamento del 1% de una UIT que equivale este año a unos 46 soles por día. El año pasado la UIT era 4.400 soles y entonces el 1%, si la deuda se comenzó a generar en el año 2021, a partir del 20 de agosto en adelante, estamos hablando del 1%, son 44 soles. Este año que la UIT está ubicada en 4.600 soles, hablamos entonces de que por día la multa es de 46 soles. Ahora bien, la primera desproporción que encontramos en esta multa que está consagrada en la ley, y esto lo quiero dejar bien claro, debo destacar la visión humanista y la disposición permanente de la Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre Casa y todo su equipo, el doctor Fernando Parra, todo el equipo de migraciones, la disposición que han tenido en tratar de buscar una solución a este problema, que está afectando a miles y miles de familias que en este momento se ven agobiadas con estas multas que definitivamente son impagables. O sea, no las pueden pagar y no hay manera de que las puedan pagar. O sea, no hay forma real en lo económico de que estas multas se puedan pagar porque hay una desproporción entre el monto establecido para las multas, para el pago de la multa, y lo que es el ingreso per cápita, el ingreso promedio de los migrantes y refugiados venezolanos en el Perú. La multa en el 2022 es de 46 soles por día y el salario básico es de 31 soles por día. Entonces estamos hablando de que una persona que en promedio, tal como lo ha establecido en el 2018, antes de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, en el estudio de condiciones de vida de la población venezolana que reside en el país, el ENPOVE, la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país. Bueno, ya en el 2018, previo a la pandemia, el INEI establecía que las mujeres venezolanas en promedio percibían para ese entonces 1.080 soles mensuales y los hombres 1.180 soles. Obviamente, como el resto de la población en el Perú y en el mundo, por supuesto, en estos 2 años de pandemia se ha visto afectada económicamente y es por eso que hoy día la inmensa mayoría de los venezolanos percibe un salario básico, un salario mínimo, que está en 930 soles acá en el Perú. Entonces, repito, ¿cómo podría yo pagar, percibiendo un salario básico de 31 soles, si es que tengo un trabajo
porque si estoy trabajando de manera informal, si estoy trabajando de ambulante, si estoy trabajando por mi cuenta, en donde puede que perciba unos días un promedio de un salario básico, un salario mínimo y otros días no, ¿cómo podría yo, percibiendo en promedio 31 soles diarios, pagar 46? O sea, me faltarían 15 soles, eso sin contar que tengo que pagar vivienda, que tengo que pagar alimentación, que tengo que pagar servicios, que tengo que pagar transporte, que tengo que pagar salud, medicinas. Si tengo hijos, tengo que pagar educación. Y además, como todo migrante, como todo refugiado venezolano o venezolana, tengo que enviar remesa, que cada vez son menos y cada vez quienes todavía envían dinero a Venezuela, es menor la cantidad de dinero que se envía. Tenemos que enviar dinero a nuestros seres queridos en Venezuela. Entonces, realmente es un dilema que comprendemos, porque tampoco estamos hablando de que estamos en contra de las multas, porque consideramos de que hay que sancionar a quienes no decidan mantener su situación migratoria de forma regular. Sí creemos que las multas deben seguir existiendo para sancionar a quienes de manera deliberada o por irresponsabilidad no terminen, en este caso, prorrogando su residencia antes del vencimiento de la misma. Pero estamos hablando de situaciones realmente atípicas, de situaciones que realmente no nos habíamos preparado en la humanidad para enfrentarlas y por supuesto tampoco en el Perú y mucho menos los refugiados y los migrantes venezolanos, que es la pandemia, 2 años de pandemia, en donde mucha gente ha perdido trabajo, donde mucha gente ha visto disminuido sus ingresos en el hogar, ¿verdad? Porque definitivamente en el trabajo le dijeron, para no votarte te vamos a recortar el sueldo o te llevamos a algunos mecanismos que fueron impuestos por la legislación laboral, como la suspensión perfecta, durante la pandemia, y entonces obviamente que la gente no está percibiendo lo mismo que percibía anteriormente. O sea que, tal como lo decía el ENPOVE en el año 2018, el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, los venezolanos, ya lo decía el INEI en el 2018, reúnen todas las características para ser considerados y consideradas personas en situación de vulnerabilidad. O sea, aquí hay un instrumento que claramente describe a la población migrante y refugiada venezolana, un instrumento además emitido por la institución autorizada para ello dentro del Estado peruano, como es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Acá, en esta encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, el ENPOVE 2018, queda muy claro que la población venezolana en el Perú está en situación de vulnerabilidad, lo cual obviamente se ha visto exponencialmente incrementado a raíz de esta situación atípica que estamos enfrentando, como lo es la pandemia. Además hay un dato curioso, solamente del 2020, de acuerdo al INEI, en el 2020 hubo un incremento de 3.330.000 personas pobres en el Perú, del cual por supuesto no escapan los venezolanos. Ahora bien, dicho esto y además ratificando que resaltamos la visión humanista, la visión solidaria de la Superintendente Nacional de Migraciones, la doctora Marta Cecilia Silvestre Casa y de todo el equipo de Migraciones, es evidente que hay que tratar de encontrar alguna solución. Y yo agradezco además, habiendo yo en enero enviado una comunicación al para entonces ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui, ¿verdad? Recibí posteriormente, tal como me indican en una comunicación del Ministerio del Interior, recibí un compendio de información y de algunos informes técnicos en donde, entre otras cosas, se recomienda que la población migrante y refugiada venezolana que se ve afectada con estas multas
que son impagables, no es que se opongan a no pagarlas, a pagarlas, perdón, es que son impagables, no hay forma, es matemático. O sea, si percibo 31 soles diario, ¿cómo puedo pagar 46 soles? Matemáticamente es imposible hacerlo. Y entonces acá, con este informe del Ministerio del Interior, esta carta del Ministerio del Interior, que además nos remiten de igual forma un informe técnico de migraciones, se recomienda que todas aquellas personas que se vean afectadas por este cobro de multas, pero que además, entre otras cosas, manifiesten su disposición de permanecer de forma regular en el Perú, puedan, en el marco de lo que establece el artículo 194 del reglamento de la Ley de Migraciones, del Decreto Legislativo 1350, solicitar la condonación o exoneración de las multas, argumentando que están dentro de los supuestos contemplados en el artículo 227 del mismo reglamento. Y es lo que hemos estado hasta ahora sugiriendo a muchas personas que hagan, que soliciten la condonación o la exoneración de estas multas por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Y paso yo a citar algunos de estos supuestos de vulnerabilidad que están contemplados en el reglamento de esta Ley de Migraciones, del Decreto Legislativo 1350. Cito: víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes, situación migratoria irregular, sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, bueno, ellos no pagan multa, personas con grave enfermedad, adultos mayores, o sea, todas aquellas personas que son mayores de 60 años de edad, son consideradas vulnerables y por lo tal pudiesen solicitar la condonación de la multa a la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de la mesa de partes virtual que está alojada en la agencia digital migratoria en www.migraciones.gov.pe. Personas pertenecientes a pueblos indígenas y tribales, personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Y ahí yo me detengo, porque yo he escuchado y he leído en algunas redes a alguna gente que de manera, probablemente algunos por desconocimiento, otros por ignorancia y otros de manera tendenciosa, por no querer decir malintencionada, decir que los venezolanos no estamos en situación de vulnerabilidad y que no podemos solicitar la condonación, la exoneración de la multa en el marco de lo que establece el artículo 194 del reglamento de la Ley de Migraciones, y eso es falso, porque claramente el INEI tiene como definición de pobreza a toda aquella persona que no, con sus ingresos, no tenga la capacidad de satisfacer la totalidad de sus necesidades. Eso es ser pobre. Otra cosa es ser pobre en extremo, pobreza extrema. Eso es otra cosa. Pero pobre es una persona, según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, ¿verdad?, de Estadísticas e Informática del Perú, el INEI, pobre es aquella persona que no puede garantizar con sus ingresos cubrir sus necesidades básicas. O sea que yo puedo en este momento, sin temor a equivocarme, decir que la inmensa mayoría de los venezolanos en el Perú y las venezolanas en el Perú son personas pobres, que bien encajan dentro de lo que dice este inciso K del artículo 227 del reglamento de la Ley de Migraciones o del Decreto Legislativo 1350. Entonces, personas en situación de pobreza y extrema pobreza, desplazados forzados, habría que preguntarnos si no hay algunos desplazados forzados venezolanos en el Perú, niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas. Una mujer embarazada es una mujer vulnerable y también puede solicitar la condonación de la multa. Población LGTBIQ+, otros que requieren protección en atención a una afectación o grave amenaza a sus derechos fundamentales. Basta ver por qué
la inmensa mayoría de los venezolanos han tenido que salir de nuestro país y por qué buena parte de ellos, más de 1 millón, ha llegado al Perú, para entender que claramente encajamos en este supuesto, en el inciso Q del artículo 227 del reglamento de la Ley de Migraciones o Decreto Legislativo 1350, que repito, en su inciso Q dice: otros que requieren protección en atención a una afectación o grave amenaza a sus derechos fundamentales. Dicho esto, y además con todo lo que se detalla claramente en estos documentos que nos han remitido del Ministerio del Interior como respuesta, claramente nosotros ratificamos nuestro llamado para que todas aquellas personas que se vean afectadas con estas sanciones con cobro de multas de 1% de UIT por día, lo cual definitivamente es impagable, puedan, como un acto propio, como un acto personal, como una iniciativa personal, solicitar la condonación o la exoneración de estas multas y que obviamente prevalezca su intención de permanecer de forma regular en este país, porque aquí está sucediendo algo realmente delicado, algo realmente grave, que es que personas que llegaron aquí en el año 2016, 2017, 2018, que tramitaron su PTP, cuando le correspondía, que de allí en adelante han permanecido de forma regular en el Perú, que han encontrado trabajo, que han emprendido, que han habilitado sus competencias profesionales y hoy día están trabajando, aportándole al Perú, que tributan, que ahora se han traído a su familia, a sus hijos, a sus esposas y han tramitado estos y estas la calidad migratoria de familiar de residente. Pues bueno, miles y miles de venezolanos y venezolanas en este momento están atravesando por esa difícil situación y es por eso que nosotros estamos implorando, invocando la solidaridad, estamos invocando esa visión humanista, solidaria que caracteriza a la Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre Casa, y que la han puesto de manifiesto además, pero también al señor Ministro del Interior, para que se puedan evaluar medidas extraordinarias, excepcionales, que también claramente lo establece la Ley de Migraciones, que lo pueden hacer, lo puede adoptar las autoridades si así lo decidieran, y lo estamos solicitando de una manera muy respetuosa, que permitieran la exoneración, la amnistía, la condonación masiva de estas deudas por concepto de multas que son impagables a estos venezolanos y venezolanas y extranjeros en general, para que puedan seguir avanzando en este proceso de integración y que obviamente, tal como dijo en el acto de asunción al poder el nuevo canciller del Perú, destacando que la inmensa mayoría de los venezolanos hacemos las cosas apegado a la ley y que desde la Cancillería van a apostar en avanzar en los procesos de integración. Bueno, hablando de todo esto de una manera muy respetuosa, hemos venido solicitando al ministro del Interior, también al propio canciller, a las autoridades de migraciones de este país, de una manera muy respetuosa, alturada, además entendiendo que hay aspectos legales que no son tan fáciles de eludir de ellos, porque tampoco estamos pidiendo que se le saque la vuelta a la ley, que permita que toda esta cantidad, todos estos miles y miles de venezolanos y venezolanas puedan permanecer de forma regular acá en el Perú. Es por eso que informamos que hemos estado, y muestro aquí tan solo una parte, hemos estado colectando firmas en apoyo a una comunicación que el próximo día lunes vamos a consignar ante el despacho del ministro del Interior y que agradecemos, aquí están solo una parte de la firma suscribiendo la comunicación que entregaremos al señor ministro,
Chávarri. Aquí están solo una parte de ellas, de estas firmas que acompañan, que suscriben el contenido de esta comunicación que vamos a entregar ante el despacho del ministro del Interior, donde solicitamos, repito, de una manera muy respetuosa, de una manera realmente alturada, entendiendo que ellos están en la obligación de garantizar la paz, la seguridad y el orden interno. Estamos solicitando que se puedan evaluar medidas extraordinarias de exoneración, de condonación, de amnistía masiva para que todas estas personas que hoy día deben 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 soles incluso, 10.000 soles una persona, y si son varias personas en un núcleo familiar, estamos hablando de que hay familias que entre ellos ese núcleo familiar debe 30.000, 25.000 soles, ¿verdad? Que estas familias puedan acogerse a estos beneficios de manera colectiva y obviamente puedan seguir avanzando en el proceso de integración que han venido aceptando, adoptando acá en el Perú. Por eso que este lunes vamos a consignar esta carta suscrita por estos miles y miles de venezolanos, a quienes agradecemos además el que hayan suscrito esta comunicación, y lo que nos anima en todo caso a hacer esto como venezolano, porque se lo he dicho a algunos amigos que me han consultado por qué no esperar otras iniciativas. El problema es que yo en este caso estoy actuando como un venezolano, y lo que me anima a hacer esto es el no seguir viendo tanto dolor, tantas lágrimas, tanta desesperación, tanta angustia en familias que tienen aquí ya hasta 5 años viviendo y que han hecho en todo momento las cosas bien y que ahora pareciera que todo se va por la borda con estas multas que no van a poder pagar. Por eso que hacemos votos a la comprensión, a la solidaridad. Repito, agradecemos toda esa visión humanista que tiene la superintendente de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre Casa, el doctor Fernando Parra, todo el equipo de Migraciones. El tema es que estamos hablando de miles de personas que están afectadas con las multas. Pudiesen ellos ciertamente solicitar la condonación de la multa. Resolver la solicitud de la condonación de la multa demora más de un mes. Y si estamos hablando de miles y miles de solicitudes, obviamente que pudiesen demorar muchísimo tiempo más sin tener la seguridad de que vaya a ser aprobada la condonación. Y mientras esto sucede, sigue aumentando la multa, siguen estando en situación migratoria irregular. Quiero decirle que todos los días viene gente a la sede de Unión Venezolana en Perú a hablarnos que ha perdido el trabajo, el empleo, que tanto sacrificio le costó encontrar y en todo caso mantener. Todos los días viene gente llorando, diciéndonos que no pueden mover sus cuentas bancarias. No pueden mover sus cuentas bancarias porque el banco, al percatarse de que se les ha vencido la residencia, no les permite movilizar sus cuentas. Personas que no pueden realizar ningún trámite legal, no pueden ir a una notaría, no pueden realizar ningún trámite en registros públicos en ningún lado. Personas que además, tal como manda la ley, tienen la espada de Damocles acá en la espalda, amenazante sobre la posibilidad de que sean expulsados, o sea, que tengan orden de salida del país, tal como manda la ley. Pero además incluso, repito, niños, niñas, adolescentes, padres, madres, que llegaron al Perú esperanzados por reagruparse familiarmente con el ser querido que ya estaba acá, y ahora que tienen la calidad migratoria familiar de residente, si quien tenía la calidad primogénea, quien había llegado primero al Perú, que era quien les otorgó esa calidad migratoria de residencia, pierde la residencia, por ende todos estos niños, todas estas esposas y esposos, padres, de igual forma la van a perder. Así que es una situación bien complicada.
Nosotros el próximo lunes, repito, con mucho respeto, y además no es una movilización, voy yo solo a hacer entrega de esta comunicación y de esta firma, esperanzados en esa visión humanista del ministro del Interior, el ministro Chávarri, y esperanzado en que todas estas personas, que es gente de bien, que es gente honesta, si no fueran gente de bien, si no fuera gente honesta, no estuvieran sufriendo como lo están por no lograr regularizar su situación migratoria. Solamente alguien de bien, solamente gente honesta, trabajadora, decente, honrada, puede sentirse mal, desesperada por estar en situación migratoria irregular. O sea que los que están siendo afectados con estas multas, definitivamente gente buena, profesionales, gente trabajadora, emprendedores y emprendedoras, niños, niñas y adolescentes que indirectamente también se están viendo afectados por estas multas. Así que nosotros enviamos y entregaremos esta comunicación acompañado de estas y muchas otras tantas firmas más que tenemos, ¿verdad? Que tenemos de personas que han venido a nuestra sede y otras lo han hecho digitalmente, a firmar, suscribiendo esta comunicación muy respetuosa, alturada, que estamos remitiendo al despacho del ministro Chávarri, y lo estamos haciendo en representación de miles y miles de venezolanos que en este momento están angustiados. Y repito, estamos hablando de gente buena, estamos hablando de gente honrada, estamos hablando de trabajadores, trabajadoras, de profesionales, estamos hablando de gente decente, honrada, que repito, si no lo fuesen, no estuviesen desesperados como lo están en este momento, e incluso como ya han venido reportando nuestros psicólogos del Centro de Apoyo Emocional, no se estuviese evidenciando en este momento un brote dentro de la población venezolana de ansiedad, frustración, depresión, y obviamente que nosotros apostamos a que esa visión humanista que en todo momento ha caracterizado la gestión de la doctora Marta Silvestre Casa y todo su equipo, que la visión solidaria, humanista del ministro Chávarri, del ministro del Interior, nosotros apostamos a que se logre algún tipo de medida. Yo finalizo diciendo algo. Las municipalidades, la SUNAP, el SAP, entre otras organizaciones, entre otras instituciones del Estado peruano, todos los años anuncian procesos de amnistía. Si me pagas el 10%, te amnistío el otro 90%. Y eso lo hacen muchísimos organismos acá en el Perú, todos los años. Todos los años. La SUNAP, el SAP Lima, las municipalidades. Entonces, ¿por qué de repente no evaluar la posibilidad de hacer algo que vaya en esa dirección? Ok, una amnistía a un importante porcentaje de esta multa, si la persona puede pagar el 10%, por decir una cifra, 5% tal vez, si es que no logramos la amnistía total, el 100%, que sería lo deseable, bueno, un porcentaje que pagaran, y eso obviamente, créanme, que servirá de lección para que en venideros años, en venideros momentos, porque además esta misma encuesta del INEI, este mismo estudio del INEI, revela que la inmensa mayoría de los venezolanos llegaron al Perú y tienen intenciones de quedarse. No está dentro de sus planes regresar a Venezuela o irse a otro lado, porque aquí han hecho familia, aquí tienen negocio, aquí tienen trabajo, aquí están saliendo adelante, aquí han encontrado el amor, aquí tienen hijos, aquí están estudiando sus hijos. Entonces apostamos a un proceso de amnistía, de exoneración, de condenación, de multas masivos para las personas extranjeras, pero en este caso, por supuesto, yo hablo por la población migrante y refugiada venezolana, que permita que toda esta gente se reencuentre con la tranquilidad,
Así que queríamos informar eso. El próximo lunes estaremos yendo al Ministerio del Interior. La próxima semana también un grupo de ciudadanos van a presentar una acción de amparo frente a este tema de las multas, y la próxima semana de igual forma entregaremos una misiva similar al señor Canciller de la República, buscando entre todos de encontrar alguna salida, así como se lo he planteado a ACNUR, se lo he planteado al representante de la OIM, a representantes de la OIT, se lo he planteado a representantes de distintas embajadas de USAID, se lo he planteado a muchísima gente de la cooperación española. Tenemos que entre todos tratar de encontrar alguna solución que le devuelva la tranquilidad, la paz a tanta gente buena, decente, honesta, por la que meto las manos en la candela. Porque si no fueran gente decente, gente honesta, no estuvieran sufriendo como lo están en este momento por el no lograr regularizar su situación migratoria, lo cual han venido haciendo desde hace 4, 5, 6 años atrás, desde que llegaron al Perú. Así que esto era lo que queríamos comunicar, compartir con ustedes el día de hoy. Como siempre, desde Unión Venezolana en Perú, como hemos venido haciendo desde hace ya 7 años cuando constituimos esta organización, vamos a seguir avanzando, proponiendo, siendo propositivos, acompañando a nuestros hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas, también a nuestros hermanos y hermanas peruanos y peruanas, y demostrando que todos juntos podemos lograr mejores cosas para este gran país, que a pesar de que nosotros no hemos nacido en él, lo amamos, queremos, respetamos y defendemos como propio. Así que muchísimas gracias y seguimos avanzando. Que Dios los bendiga, y Unión Venezolana en Perú siempre seguirá de la mano, como siempre lo hemos hecho, de la gente en momentos de alegría, en momentos de entusiasmo, pero también en momentos de muchísimas dificultades como esta. Repito, agradecemos la visión humanista de la Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre Casas, del doctor Fernando Parra, director de Política Migratoria, y de todo el equipo de Migraciones, y también invocamos a la solidaridad del ministro del Interior, el ministro Chávez. Así que muchísimas gracias y seguiremos informando en lo que andamos. Gracias y que tengan feliz tarde.